Deuteronomio 29, verso 29. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice la Escritura: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Pueden tomar asiento. Quiero hablarle con el tema cómo conocer la voluntad de Dios, segunda parte. El martes pasado iniciamos esta reflexión sobre la voluntad de Dios en nuestra iglesia de Santo Domingo y lo hicimos motivados por el Espíritu Santo para darle orientación a mucha gente que vive confundida con el tema. Viven confundidos porque fundamentalmente no conocen lo que dice la palabra de Dios al respecto, la Biblia. Y estoy convencido de que la base de la confusión es la ignorancia. A modo de recapitulación, quiero recordar los puntos principales que mencionamos o que presentamos el pasado martes para edificar a los que están aquí. Y lo primero que establecimos fue una definición simple, muy llana, de lo que es la voluntad de Dios. Una definición simple sería: la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que pase conmigo de manera particular y que solo puede ser vetado por mi poder de veto, y lo que Dios quiere o decide que pase en toda la creación. En segundo lugar, decíamos que la voluntad de Dios se manifiesta en tres niveles: la voluntad soberana de Dios o la voluntad secreta por autodeterminación, de la cual ningún ser humano puede tener conocimiento. Y el pasaje bíblico que presentamos de Deuteronomio 29 establece eso en una primera parte. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay cosas que Dios nunca nos va a decir. Y yo le voy a añadir algo: hay cosas que Dios no nos las dice porque no nos conviene que las sepamos. Tengo tantos testimonios de ese tipo que me pasaría la noche contando. Pero cada día le doy más gracias a Dios que no me dice todo lo que Él quiere hacer. Ni conmigo ni alrededor de mí. Y si me dijera lo que pasa alrededor del mundo, entonces yo entraría en una tribulación terrible. Y siempre que hablo de eso, tengo que citar al profeta Habacuc, que vino con muchos cuestionamientos a Dios de por qué la maldad, por qué la apostasía, por qué tantas cosas terribles estaban pasando. Y entonces cuando el Señor le dice: ok, te voy a decir lo que voy a hacer, entonces le dice: ay Señor, pero no era tan malo, la gente necesitaba darle un castigo más liviano, porque así somos los seres humanos. En tercer lugar, decíamos que la voluntad de Dios se manifiesta, en segundo lugar, se manifiesta y se desprende del mismo versículo en lo que se conoce como la voluntad revelada o prescrita, como dicen algunos teólogos. Son los mandamientos de Dios dados a conocer, los cuales revelan el carácter moral de Dios, los cuales aplican para todo el mundo. Dios se ha revelado y ha dado a conocer una cantidad de leyes y preceptos. Para muestran los 10 mandamientos. Dios ha dicho lo que no quiere que hagamos, lo que debemos seguir. Y esa es su voluntad revelada. No hable mentira. Y hay gente que son tan bárbaros que le preguntan a Dios si debe o no debe hablar mentira. Pero ya Dios dijo que no hablen mentira. Y en tercer lugar, la tercera manifestación de la voluntad de Dios es lo que llamamos la voluntad particular de Dios, la cual se hará a partir del conocimiento de la voluntad revelada y la aplicación de eso en mi vida.
Si usted quiere el mensaje completo, vaya al canal de YouTube y busque el martes pasado. Hoy yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir algunas recomendaciones que nos ayudarán a conocer la voluntad de Dios en cada decisión o situación que tengamos en la vida. Porque a mí particularmente como pastor, y he escuchado a otros pastores testificar que una de las preguntas más frecuentes que la gente le hace es que cuál es la voluntad de Dios en determinadas cosas. Pastor, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo viaje. Pastor, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que me case con Juanito. Pastor, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo me mude para tal ciudad. Estamos constantemente buscando la dirección, y eso no es malo en principio. Es bueno que tengamos el deseo. Creo que todo creyente sincero, toda persona que quiere vivir una vida agradable a Dios, debe preocuparse por hacer la voluntad de Dios, por estar en sintonía con lo que Dios quiere para su vida, con lo que es correcto. Yo creo que debemos tener hambre de identificar la voluntad de Dios en cada una de las decisiones de nuestra vida. Es más, puedo ir más lejos. Creo que cada día deberíamos levantarnos y en nuestra oración decirle: Señor, muéstrame tu voluntad para este día, porque yo quiero hacer tu voluntad. Si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos comenzar analizando brevemente cómo ha sido el trato de Dios con el hombre, tal como lo registra la Biblia. Y una manera resumida sería verlo a partir de lo que encontramos en el Antiguo y el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios revela su voluntad, o el Antiguo Testamento revela tres patrones para conocer a Dios y su voluntad. El primero es que durante la historia redentora, Dios superó el conocimiento o el problema de la falta de conocimiento del ser humano, dando a personas selectas una revelación directa acerca de Él mismo y su voluntad. Y el mejor ejemplo de eso es Abraham. Abraham era un hombre de un pueblo pagano. Abraham no tenía Biblia. Abraham, nadie le predicó el evangelio y Dios se le reveló a Abraham. La Biblia no entra en detalles, pero Dios se le reveló, y la relación de Abraham con Dios era tan profunda que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a llevar. No le dio la distancia, no le dio la geolocalización, no le dio la dirección, y Abraham salió. Y no era un hombre como pasa con mucha gente que dice: yo me voy para donde sea. Y tú le preguntas: ¿por qué tú dices de esa manera? Bueno, porque yo estoy tan mal que donde quiera que yo caiga, yo voy a estar mejor. Abraham no estaba así. Cuando tú analizas la historia bíblica, te vas a dar cuenta que él estaba materialmente bien posicionado. Tenía una situación económica cómoda. Por lo tanto, no era una persona que estaba desesperada, pero le creyó a Dios, dice la Biblia. Entonces había una relación, y aquí Dios comunica su voluntad a Abraham de manera directa. Cosa similar pasó con Moisés y con los profetas. Era una comunicación de manera directa, donde Dios iba revelando su voluntad. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento encontramos también la continua presencia de la revelación inicial directa en forma oral y o escrita, lo que se convierte en la reserva
o el depósito de los valores, ofreciendo una norma, una guía. Lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le fue diciendo a los profetas, se convirtió en el marco de referencia para que las siguientes generaciones aprendieran, conocieran y siguieran la voluntad de Dios para su vida. Ese fue su referente. A menudo los salmistas, por ejemplo, hacen referencia a la ley de Jehová, a los estatutos del Señor. ¿Por qué? Porque conocían esa referencia que se fue transmitiendo de manera oral y escrita para conocer cuál era la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, en tercer lugar, encontramos que para discernir la voluntad de Dios, en ocasiones especiales se usaron varios métodos extraordinarios, como echar suertes y el famoso Urim y Tumim. Después usted estudia eso lentamente en la Biblia, pero solamente he querido hacer una referencia. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, 49 textos contienen el sustantivo voluntad con una designación divina. La voluntad del Señor, la voluntad de Dios, 49 textos. Ahora bien, hay un pasaje bíblico que cuando meditaba en él, entiendo que nos ayuda a comprender el método del Nuevo Testamento, que debe ser el método de nosotros hoy en día para conocer la voluntad de Dios, porque somos la iglesia del Nuevo Testamento. Y este pasaje bíblico es Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En términos prácticos, el apóstol está exhortando a los hermanos, aquellos que quieren conocer la voluntad de Dios, básicamente a que pongan en práctica la voluntad revelada o prescrita, los mandamientos y ordenanzas en todos los órdenes de su vida, para ellos y nosotros es la palabra de Dios. ¿Cuál es la exhortación de la voluntad de Dios? Obedecer lo que Dios ha dicho. Poner en práctica lo que Dios ha revelado. Ahorita yo decía, hay mucha gente vive preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios que me case con Juanito. Que si es la voluntad de Dios que yo vaya de viaje para tal sitio. Pero la gente no trata de conocer ya lo que Dios ha dicho. Quiero saber si es la voluntad de Dios que yo me meta en un préstamo que yo no puedo pagar. Pero si conoce lo que ya Dios ha revelado, tú no tienes que inventar con eso, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Pero es como el que tiene el manual en la mano y empieza a apoyar el aparato. Y después llama a servicio al cliente, estoy llamando porque este aparato no prende. Y de allá le dicen, doñita o doñito, busque un botón rojo. Píselo y el aparato va a encender. Y le da, oh sí, encendió.
Pero miren, la página 1 de su manual lo decía y dice las otras cosas que usted debe saber. Pero usted llamó a servicio al cliente y probablemente peleó y se quejó, pero ya usted tenía la información de lo que usted debía hacer. Eso nos pasa a nosotros con la voluntad de Dios. Nosotros entramos en una búsqueda cuando muchas veces ya tenemos o cuando en realidad ya la tenemos. Ya Dios no tiene que hacer lo que hizo con Abraham, porque Dios ha revelado lo que quería. Dios ha revelado lo que quería que nosotros supiéramos. Ahora tenemos un problema y voy a tratarlo más adelante. Es que en la sociedad del siglo XXI nosotros tenemos una problemática y es que creemos que el mundo gira alrededor de lo que cada uno de nosotros individualmente quiere que haga o quieren que pase o quiere que suceda. A partir de todo lo que he tratado de explicar, podemos resumir que la voluntad de Dios la podemos conocer a partir de 3 cosas fundamentales que yo quiero que queden en la mente y el corazón de ustedes. Y es que la voluntad de Dios la conocemos a partir de su revelación, de la revelación de su palabra. Grábese eso. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Jehová pide de ti: hacer justicia, misericordia, amar y humillarte ante tu Dios. Siempre Dios ha tenido la intención, el propósito de dar a conocer cómo es que quiere que nosotros nos manejemos. Dios no nos ha soltado en el mundo a la brigandina. Dios no nos ha soltado en el mundo para que estemos descubriendo el agua en botellita todos los días. Dios ha revelado lo que Él quiere que hagamos. Siempre Dios ha estado preocupado en eso. Él ha establecido el orden de cómo debemos vivir en el mundo que ha creado. Pero el cumplimiento de eso, el seguimiento de eso, es una decisión libérrima de nosotros. No hacemos nada con una señal de tránsito si no le prestamos atención. No nos sirve para nada. Tenemos que hacerle caso. Reduzca la velocidad. Pero tú no reduces. Y te decía que reduzca la velocidad porque hay una curva. Que si tomas la curva a más de 50 kilómetros por hora va a perder el control y se va a virar el auto. Pero tú viste ese anuncio y no te importó. Y tú dijiste en tu mente, eso fue uno que no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando te estrella, entonces dice, aquí no ponen señales. Aquí no protegen a uno. No, te pusieron la señal, pero tú no la respetaste. Dios ha revelado, en su revelación ha dicho por su palabra lo que Él ha declarado, lo que quiere, lo bueno, lo que Él espera de nosotros. Y aquí al profeta se le revela hacer justicia, misericordia, amar y humillarte ante tu Dios. Dios ha dicho que ames. Dios ha dicho que seas justo. Dios ha dicho que te humilles ante Él, que dejes la soberbia. Pero estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo usted me conecta eso con lo que me ha dicho? Te hablé del préstamo ahorita. ¿Por qué nos metemos prestados? Porque queremos cosas. Queremos cosas, queremos hacer cosas, queremos impresionar gente. Queremos disfrutar de cosas que no estamos en capacidad de adquirir. Queremos vivir un estilo de vida que no se corresponde con el nivel de nuestros ingresos. Pero queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien, un loco por ahí o uno que quería manipularte, te dijo que tú te lo mereces. Y ya tú entendiste que tú te mereces una cantidad de cosas.
e irresponsablemente te dejas llevar por esa invitación y tú sabes que no vas a poder, tú sabes que no tienes la capacidad para enfrentar esa responsabilidad, sin embargo la asumes. Y entonces ora para que Dios haga un milagro y te saque de la deuda. Yo creo que esas oraciones en el cielo no la están escuchando. Yo sé que hay hermanos por ahí diciendo: el Señor paga tu deuda, métete en fiado y el Señor te paga tu deuda. Yo lo siento por esos hermanos, pero yo creo que en el cielo no es tan loco. Yo creo que hay mucho juicio en el cielo y no van a responder a esas oraciones insensatas. Dios ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios ha dicho: no te harás imagen ni te inclinarás a ella. Dios ha dicho: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Dios ha dicho: acuérdate, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días sobre la tierra. Dios ha dicho: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Dios lo ha dicho. Y tú debes entender que Dios te lo ha dicho. Y esa es su voluntad. No tenemos que llevarla al Congreso y analizarla a ver si hay méritos. Ya Dios lo ha dicho. Por tanto, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que comenzar a tomar en cuenta su revelación, su palabra. En segundo lugar, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo. Y eso significa vivir en santidad. San Juan 16, 13, 14 dice, el mismo Cristo hablando: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Préstele atención a eso. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Pastor, ¿y por qué usted resalta eso? Porque hay mucha gente hablando en nombre de Dios por su propia cuenta. Y el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Mire cómo dice Jesús: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa esto? La acción del Espíritu Santo en nosotros se convierte en esa voz interior que me reprende cuando estoy cometiendo un acto contrario a las leyes de Dios. Es esa voz interior que va a confrontarme cuando yo me estoy dejando dominar por los deseos de mi carne. Es el Espíritu Santo que me va a recordar la ley de Dios. Y me va a decir: a Dios no le agrada que mientas. Y yo no sé si aquí hay gente que ha sentido cuando el Espíritu Santo lo confronta en un momento donde uno tiene la tentación de desobedecer la ley de Dios. Cristo dice: Él hablará. Él no va a hablar algo de su propia cuenta. Él me va a glorificar, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Hay una conexión. No va a entrar en contradicción. Y aquí viene el tercer punto. ¿Cómo vamos a conocer la voz, la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocerla? En tercer lugar, podemos conocer la voluntad de Dios por una acción sobrenatural de Dios sobre nosotros, afirmando la voluntad conocida de Dios en su palabra para nuestra vida. Afirmando la voluntad conocida de Dios en nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos y yo el martes testifiqué un poquito, hablé un poquito de mi testimonio de cómo Dios me llamó y cómo Dios tuvo que trabajar conmigo.
Porque muchas veces uno se resiste. Y a veces Dios tiene que hacer hechos portentosos para que tú sepas que no están relajando contigo. Mi punto de quiebre para yo no de seguir. Usted sabe que uno tiene la tendencia a hacerse loco. ¿Usted sabe lo que es hacerse loco? Que te están hablando y tú dices que te hace que no oye. Que te están diciendo a ti, y tú miras para atrás, buscando a quién lo están señalando. Pero tú sabes que es contigo que están hablando. Eso es hacerse el loco. Saber que debe y caminar como que tú no debes. Saber que hiciste algo malo y manejarte como que tú eres un angelito que acaba de bajar del cielo. Eso es hacerse el loco. Y Dios me había llamado a mí, yo había hecho un voto delante de Dios y cuando Dios cumplió, yo me estaba haciendo el loco. Y yo había hecho un compromiso con Dios. Y Dios hizo en un acto sobrenatural recordarme que no podemos hacer votos delante del Señor que no vayamos a cumplir, como Él ha dicho en su palabra. Y dos personas desconocidas que si usted me pide que se la describa y que le dé su nombre hoy en día, nunca puedo describirla. La primera vez en la oficina de la Contraloría del Consejo Estatal del Azúcar, esperando una cita con la autoridad para cerrar un negocio de la empresa que yo representaba. Y en esa recepción apareció esa persona desconocida. ¿Usted se me parece al hijo de Ezequiel Molina? Sí, soy yo. Yo tengo un mensaje de parte de Dios para usted. Yo digo, ¿cómo? Y me dice, pero yo no sabía cómo yo me iba a encontrar alguna vez con usted, porque yo ni lo conozco, ni sabía dónde usted vivía, ni nada. Y mire cómo el Señor me lo puso aquí. Lo único que le quiero decir es que yo no entiendo el mensaje y me ha dado me da pena y vergüenza, pero yo se lo voy a decir porque lo único que yo quiero es cumplir con el Señor. No le entiendo ni pie ni cabeza, a ver si usted entiende. Y me dijo, dice el Señor que Él ya cumplió, que está esperando por ti. Y me dice, yo no entiendo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y le dije, despreocúpese, usted no, pero yo sí. Dios tiene maneras y maneras, Dios tiene formas y formas. La segunda vez fue en mi oficina donde trabajaba. Entró una persona, la seguridad no permitía entrar a cualquier persona. Desde la puerta principal del local, un portón gigante que había, ahí había un watchman. Y luego había otro personal. Y esa persona no se sabe cómo entró, evadió toda la seguridad y terminó en la recepción. Y en la recepción me llaman a la oficina. Usted puede recibir a una persona, dice que usted no lo conoce y que usted no sabe quién es, pero... Y yo como buen cristiano le dije, está bien, mándela. Y me dice, mire, yo vengo y me sale con las mismas palabras. Yo no sabía cómo lo iba a conocer, pero alguien me dijo, ahí en esa compañía trabaja un hijo de Ezequiel Molina y yo vine a ver si era usted. Y el mensaje que tengo no tiene sentido. Dice el Señor que Él ya cumplió. Que está esperando por usted y que no se lo vuelve a recordar. Dejé de hacerme el loco. 2 años haciéndome loco. Comenzaron decisiones en mi vida que nadie me entendía. Después lo compartí con mi esposa. Nadie me entendía. Nadie podía entender las decisiones que yo comencé a tomar después de ese día. El primero fue mi jefe. Me dijo, tú estás loco. Dime que te están llevando a la competencia. ¿Cuánto es?
Te van a dar un carro nuevo. Ese nada más tiene 1 año. La compañía me había dado un carro, las facilidades de un carro. ¿Qué fue? ¿Quién es que te está ofreciendo? Digo, nadie me está ofreciendo de la competencia, nadie. Y cuando le digo, yo voy a trabajar en la obra de Dios, me dice, ¿y qué es eso? Esas son cosas fuertes, hermano. Ahora, lo que quiero resaltar es que muchas veces Dios va a provocar un acto portentoso para afirmar algo que ya ha sido revelado. Para afirmarlo en nuestra vida. Pero la Biblia está llena de eso. Hechos capítulo 10, cuando la gente de Cornelio viene a encontrarse con el apóstol Pedro. Pedro tenía un problema, Pedro no entendía. Él lo entendía y no lo entendía. Se hacía el loco muchas veces para no entender que Jesucristo vino también para los gentiles. Y el Señor le manda a los representantes de este militar. Pero ¿qué tiene que hacer el Señor? En medio de una visión, confirmarle lo que él sabía, que Dios no hace acepción de personas. Pero Dios tuvo que hacer un hecho portentoso ahí para que él entendiera que ese culebreo que él tenía. Usted dirá, pastor, ¿y qué es eso? Bueno, cuando uno está buscando la vuelta para no entrar, no aceptar algo que uno sabe, pero uno no quiere. Y que uno se resiste por temor, por presiones, por una cantidad de cosas. Pablo, creo que en la carta a los Gálatas, reprende a Pedro por eso. Era una batalla interna que tenía Pedro. Ahora, para salvar a Cornelio y para llevarle la bendición de la llenura del Espíritu Santo y orar por su salvación, tuvo Dios que tratar con Pedro por medio de una visión para afirmarle lo que ya él sabía. En el Antiguo Testamento vemos a Josué en el capítulo 5 detenido para entrar en la tierra prometida y tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Y entonces Dios le instruye que conquiste y que entre a Jericó. Y yo pudiera decir muchos ejemplos más, pero solamente para citar uno y uno. Qué bueno resaltar en este punto. Nunca Dios te instruirá a tomar una decisión que choque con su voluntad expresada en su palabra. Nunca el Señor te va a decir, divórciate de tu mujer y búscate una novia nueva. El que está esperando que Dios le diga eso, que está pagando una profetisa o un profeta, que no se vista, que no va. Dios no funciona de esa manera. Que el Señor me dijo que no pague, que Él lo va a pagar. Pero no le llegan los cuartos al fulano. Dios no funciona de esa manera. En este punto hay mucha gente que se equivoca dejándose llevar por espíritus de demonios. Hermano, no se descuiden con los demonios. Yo tengo una carga grande con eso. Yo le digo a mucha gente y le repito, el diablo es real. Pero no son a impíos que se lo estoy diciendo, no. Es a convertido, es a cristiano. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la caricaturización del diablo. Y ya vemos al diablo como una figura hasta cultural. Satanás es real. Satanás tiene demonios. Hay demonios operando para confundirte. Hay demonios que te van a adivinar lo que tú has hecho en el día. Hay demonios que te van a decir lo que te pasó cuando chiquito. Porque es que la gente cree que Satanás está jugando y que Satanás no tiene poder para impresionarlo. Satanás tiene poder y tiene capacidad de impresionarte con cosas.
Pero eso no quiere decir que está hablando verdad ni que viene de parte de Dios. Y con esto uno tiene que alertar a la gente que está buscando de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Nada que vaya en contra de la palabra de Dios, nada que esté entrando en un choque con la voluntad conocida de Dios, manifestada de Dios, puede venir de Dios, aunque tenga saco, corbata y Biblia grande. Aunque se llame profeta, apóstol o tetrarca. No importa cómo se llame. Tenemos que estar alerta. Tenemos que ser entendidos. Y por eso tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Yo debo terminar ya, pero quiero concluir con un par de ideas finales sobre todo esto. Número uno, muchas personas tienen el deseo, al menos así lo expresan, de conocer la voluntad de Dios para su vida. Y eso es bueno. Pero en su manera individualista de pensar, creen que tienen derecho a exigirle a Dios que revele los secretos que están establecidos en su sola potestad y que los administra Dios dentro de su soberanía. Hay cosas que Dios no va a decir, ni va a dar razones, muchas cosas. Ya Moisés lo declaró en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pastor, ¿y por qué pasó esto? Yo no sé. Pastor, pero revélemelo. No, yo no sé, yo lo que soy es pastor. Por eso es que mucha gente cae en manos de adivinos. Porque tiene el deseo de conocer el futuro, lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Él es que administra eso. Y sabe cómo lo administra. Y para nosotros vienen las reveladas. Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Lo que Dios quiere que hagamos es lo que Dios revela. Todo lo demás se queda bajo su control. En el libro de Eclesiastés encontramos a un Salomón en el ocaso de su vida expresando muchas frustraciones. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de todo lo que dice Salomón en Eclesiastés es lo siguiente. Él llega a un momento y dice, vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Y comienza a citar todas las conclusiones a las que iba llegando. Y una de las conclusiones a la que llega es que el mucho conocimiento, óigame bien, el mucho conocimiento trae aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no debemos estar buscando qué va a pasar el año que viene. Nosotros no debemos estar afanados en qué va a quedar la guerra de Ucrania y Rusia, ni la de Israel con la franja de Gaza. Nosotros tenemos que estar confiados. Dios tiene el control. Dios será glorificado. La palabra profética ha sido declarada y Dios tiene un plan bueno para mí y para los que creen en Cristo. No voy a temer. Voy a confiar. No voy a temer ni caer en crisis. Voy a confiar. Muchas personas tienen el deseo de conocer la voluntad de Dios para su vida, pero no toman en cuenta la palabra revelada. No tienen comunión íntima al llevar una vida en santidad y están totalmente cerrados a lo que Dios confirma de manera directa. Así tú no vas a poder conocer la voluntad de Dios. Así tú no vas a poder conocer la voluntad de Dios. Tenemos que tomar en cuenta la palabra. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que tener comunión con Dios.
para ser sensible al Espíritu Santo. No hay forma de tú conocer la voluntad de Dios si tú vives distanciado de la comunión con Dios, si tú vives distanciado del Espíritu Santo. Tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele a tu espíritu lo que Dios quiere que tú hagas. Para que el Espíritu Santo te ayude a superar los deseos de tu carne. Pero usted cree que cuando uno siente deseo de pecar, el diablo no le mete en la cabeza que eso es bueno y que tú lo necesitas. Y que Dios no se va a poner guapo con eso. Satanás es tan bárbaro que te convence de que lo que tú vas a hacer no es tan malo nada. Que el pastor que está medio radicalizado, después tú le explicas a él que tú necesitabas más de una mujer. Y que tú necesitabas esos cuartos, que había una crisis en tu casa. Satanás te lleva a creerte la movie, como dicen los muchachos. Y tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te diga: ¡hey, despierta! ¡Despierta! Quieren destruirte, pero yo estoy aquí para guiarte a toda justicia y a toda verdad. Aleluya. Conocer la voluntad de Dios debe estar precedido por la decisión de obedecer o poner en práctica esa voluntad de Dios para mi vida. Jesús fue claro en ese sentido: estoy aquí para hacer tu voluntad. Así lo declaró Jesús. Aunque me duela o sea difícil este proceso, quiero hacer tu voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Me da miedo la prueba, veo difícil el panorama, pero al final, si tengo que pasar por ahí, yo voy a pasar, porque tú estarás conmigo. Yo haré tu voluntad. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena sufrir por obedecer a Dios. Los cristianos primitivos no buscaron saber el contenido de las acciones soberanas de Dios. Ellos solo se sometieron a ciertas circunstancias en la vida como parte del control general de Dios. Ellos ejercitaron su responsabilidad al máximo de sus habilidades y luego descansaron en los resultados como parte del plan de Dios. Ejemplo poderoso: Esteban, apedreado por la causa. Él pudo quizás huir, pudo retractarse de su fe, pudo una cantidad de cosas. Y sufrió la ignominiosa muerte. Y declaró en el proceso: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hacer tu voluntad es lo primero, Señor. Como cristiano eso debe definir nuestra vida y eso debe ser la norma de nuestra vida. Yo lo que voy a hacer, la voluntad de Dios. Que no me pregunten. Como los jóvenes hebreos allá en Daniel capítulo 3. Tienen el chance de retractarse y adorar la estatua y hacer lo que está pidiendo el rey. Vamos a hacernos que no lo vimos. Y ellos le dicen: no nos den otra prueba. No es necesario discutir. Nosotros no vamos a traicionar al Dios al que le servimos. Yo no sé cuántos de los que están aquí están dispuestos a hacer una declaración como esa. Yo no voy a traicionar al Dios al que yo le sirvo. No me pregunten, no me den chance. No voy a traicionar al Dios que yo le sirvo. Yo quisiera que todo el que dijo amén lo pueda cumplir, porque lo que veo en el siglo XXI es una cantidad de creyentes pusilánimes que se dejan ahogar por las presiones. Y el Señor está buscando gente que esté dispuesto a dar su vida
por la causa. Estimado amigo, la voluntad de Dios, y esto es bueno que me escuchen los que están aquí, los que están a la distancia, amigo o amiga, la voluntad de Dios es que tú te apartes de la vida de pecado. Nunca ha sido la intención de Dios que tú vivas huyendo de la justicia divina por causa del pecado. Nunca. Es el interés supremo de Dios perdonar tus pecados, cubrir tu vida con la sangre del Cordero para que limpie todo pecado. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere ser el que te cuida, el que te ama y el que está contigo. No es la voluntad de Dios que tú sigas viviendo la vida loca, sin sentido, que te va a llevar al infierno. Amigo o amiga, ¿entiende eso? Por eso mi consejo, y con esto termino, es que tome hoy la decisión de arrepentirte del pecado y tomar una vida de obediencia a Dios. Y eso hará la diferencia entre el cielo y el infierno para ti. Mi deseo es que te conviertas a Cristo. Que Dios te bendiga.